Bienvenidos a la clase invertida de matemática. Segundo de secundaria, semana 33. Ayudamos a erradicar la violencia. En esta semana interpretaremos información sobre violencia contra las mujeres empleando porcentajes y resolvemos situaciones a partir de la información brindada por la infografía. Desarrollaremos la competencia matemática Resuelve problemas de cantidad. Conocemos el propósito de las actividades para esta semana. Situación 1. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Centro de Emergencia Mujer, genera información estadística que permite conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En la infografía se observa durante el periodo marzo 2019-2020. Asimismo, durante el periodo de enero a marzo de 2020, el porcentaje de mujeres atendidas por los SEM fue 86%, mientras que el resto fueron atenciones a hombres, igual a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Pregunta: ¿en qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Aquí tenemos la infografía. Son casos atendidos por los centros de emergencia mujer, según el tipo de violencia. La pregunta es: ¿en qué tipo de violencia el porcentaje se ha incrementado? Aquí podemos ver violencia sexual, 9% en el año 2019, 2020 10%, luego tenemos violencia física, 40-39, tenemos violencia psicológica, 50-50, violencia económica patrimonial, 1%. Podemos observar que en el año 2020 el tipo de violencia sexual contra la mujer se incrementó del 9 al 10%. Esto en porcentaje, solo en porcentaje, porque en cantidades difiere. De la infografía podríamos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica en los años 2019 y 2020 es la misma o hubo algún progreso con su erradicación. Violencia psicológica observamos que en porcentaje es la misma, 50%, pero en cantidad de casos atendidos disminuye notablemente. Ahí pueden encontrar la diferencia de casos atendidos para justificar que sí hubo progreso en su erradicación, puesto que en el año 2020 disminuye. Vamos con la pregunta C. Los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos. Si no lo es, justifica la diferencia. En cuanto al porcentaje, sí es la misma, pero en cantidad observa que en el año 2019 se atendió 86 casos y en el año 2020 26 casos. Entonces ahí podemos notar que los porcentajes sí es la misma, pero en cantidad no. Esto se debe a la cantidad total de personas que han sido atendidos en cada año. Y el hecho que el porcentaje sea la misma no significa que las cantidades también tienen que ser iguales. A partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer del año 2019 al 2020? A ver, para comprender mejor, ubiquemos los datos en una tabla. Tipo de violencia, aquí tenemos del año 2019-2020. Vamos a hacer un pequeño resumen. Violencia sexual, 9% en el año 2019, que representan 1.293 casos atendidos. En el año 2020 tenemos 639, que representa el 10%. Y así, también violencia física, vamos completando. Violencia psicológica, violencia económica patrimonial, 86-28%. Y aquí sumemos, tenemos un total de
14.420 casos atendidos en el año 2019 y en el año 2020 hubo 6.155 casos atendidos. Ahí podemos ver nosotros que al comparar las cantidades de casos atendidos de violencia contra la mujer en el año 2019 y 2020, ahí tenemos el total, en cada año se observa que sí hay una disminución. Podemos notar que hay una disminución de 14.420 a 6.155. Situación 2. Tenemos el reporte de casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en los centros de emergencia mujer a nivel nacional en el periodo enero a septiembre de 2020. Tenemos en esta tabla los reportes de casos atendidos por grupos de edad según mes. Pregunta: ¿qué grupo supera el 50% de las personas atendidas? Vamos a ver. Observamos el total de personas atendidas desde enero a septiembre del 2020. Y la pregunta es que supere el 50%. Tenemos tres grupos: niñas y adolescentes, que comprende de 0 a 17 años. Luego tenemos otro grupo, jóvenes y adultas, de 18 a 59 años. Adultas mayores de 60 años a más. ¿Cuál de estos tres grupos supera el 50%? El total es 52.752 casos atendidos, que representaría el 100%. El 50% de esa cantidad significa la mitad. Y la mitad de 52.752 es 26.376 casos, que sería el 50%. Entonces, ¿cuál de estos tres grupos supera esa cantidad? Podemos notar que es el grupo de jóvenes y adultas, que representa 71%, y en cantidad sería 37.610 casos, que es mayor a 26.376. Ahí tenemos la respuesta. El grupo que supera el 50% de las personas atendidas son jóvenes y adultas comprendidas de 18 a 59 años. La cantidad de niñas y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultas mayores. Niñas y adolescentes es menor. Observa, niñas y adolescentes, 23%. Y ahora vamos a ver adultas mayores. Adultas mayores, 6%. Entonces tenemos la respuesta que no es menor, porque la cantidad de niños y niñas adolescentes atendidas es 23%, pero ¿representa cuánto? A ver, observen en la tabla. Representa a 12.202 casos atendidos, y el caso de adultas mayores es 2.940 casos, que representa un 6%. Entonces, no es menor, sino es mayor. Sigamos. ¿Cuánto es la cantidad total de personas atendidas en cada grupo? Entonces, aquí tenemos el total en cada grupo. ¿Tenemos cuántos grupos? 3 grupos tenemos, ¿no? Tenemos niñas y adolescentes, que son de 0 a 17 años. Tenemos luego jóvenes y adultas de 18 a 59 años. Luego tenemos adultas mayores de 60 años a más. Y ahí podemos notar ahí las cantidades que están en la tabla, en la fila del total. Determinar el mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. A ver, vamos a analizar. Ahí en el gráfico podemos observar que jóvenes y adultas representan 71%, que en cantidad es 37.610 casos atendidos. Entonces, el mayor porcentaje de casos atendidos representa a los jóvenes y adultas. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué razones consideras que fueron para ser el mayor porcentaje? A ver, aquí quiero saber tu opinión. ¿Por qué crees que
las jóvenes y adultas son las que han recibido mayor cantidad en atención. ¿Cuál crees que son esas razones? Situación 3. Tenemos el gráfico del porcentaje de participantes que realizan labores del hogar. Siempre y muchas veces, según sexo, tenemos el reporte del 2010. En este gráfico, el color, las barras rojas representan a las mujeres y las barras azules a los hombres. Leemos la situación. Pregunta A. ¿En qué tarea o labor del hogar la participación de la mujer es en menor porcentaje? Observemos en el gráfico de barras. Las barritas rojas representan a mujeres. Entonces tenemos dos barritas del mismo tamaño que son 57%. El 57% representa la primera, sería, ¿no?, cocinar comida casera para su familia, 57%. Esa sería la labor del hogar en la que la mujer participa en menor porcentaje. Además también de ocuparse del orden y limpieza del hogar. Ambos tienen el mismo porcentaje. ¿En qué tarea o labor del hogar la participación del hombre es en mayor porcentaje? A ver, vamos a ver, en el caso de los hombres, que son las barras azules. Mayor porcentaje, la mayor barrita es, fíjense, organizo y realizo las compras necesarias para la tarea. Entonces, el hombre, la tarea o labor del hogar donde participa más es en organizar y realizar las compras necesarias para la casa. Pregunta C. Elabora una lista de tareas o labores del hogar que realizas y determina en cuál de ellas tu participación es en mayor porcentaje. Aquí van a hacer un listado de todas las labores del hogar en las que participas y ponen al final mi participación es en mayor porcentaje en cuál de ellas. ¿Qué porcentaje de las 24 horas del día constituyen tiempo libre para ti? ¿Debería ser antes o después de cumplir con algunas tareas o labores del hogar? Vamos a recordar, un día tiene 24 horas, que representa el 100%. Vamos a reducir para poder hacer una estimación de qué porcentaje representaría la cantidad de horas que dispones como tiempo libre para ti. 12 horas, que sería la mitad. Entonces también la mitad, 50%, 6 horas, que sería la mitad de 12, la mitad de 50, 25%, 6 horas del día representa 25%, 3 horas, la mitad, 12,5, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ahí van a responder ustedes, mi tiempo libre en el día es, tal vez son 3 horas, ¿que representa cuánto? En este caso sería 12,5%. ¿Y lo tomo después de qué? Ahí ustedes deben justificar. Les dejo este mensaje. Todos y todas podemos desde nuestro lugar contribuir a erradicar la violencia contra la mujer. No más violencia contra las mujeres.